Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su canal, al canal del colegio y una nueva clase más de lo que es Historia Universal dentro del curso de Ciencias Sociales. Hoy día vamos a trabajar un tema muy especial y es acerca de cómo estaba organizada la iglesia en la Edad Media. En la Edad Media, muchachos, recuerden que la iglesia era más que una simple institución religiosa. En la Edad Media era una de las organizaciones más importantes que había en la sociedad. De por sí, la más importante de todas, ya que tenía un poder y una influencia mucho más fuerte del que tiene hoy en día. ¿Ok? Entonces, para empezar primero, vamos a empezar viendo cómo estaba organizada. La iglesia primero, vamos a ver algunas características que tenía. Era, como digo, una institución con mucho poder e influencia en la sociedad, es decir, que estaba presente en la vida de las personas desde su nacimiento hasta su muerte incluso. Todo en la Edad Media gira alrededor de Dios. O sea, Dios es el centro de todo el universo, de todo el sentido de las vidas de las personas. Si sucede un fenómeno atmosférico, es producto de Dios. Si sucede algún terremoto, es producto de Dios, de su voluntad. Si se muere alguien, Dios está ahí presente. Entonces, tener en cuenta que esa es una característica muy importante de la Edad Media, la creencia religiosa. Entonces, acá la Iglesia Católica va a representar pues una organización muy fuerte. ¿Cómo es que obtenía este poder la Iglesia Católica? Obviamente, primero desde un punto de vista religioso, pero también desde un punto de vista político, porque la Iglesia Católica en la Edad Media era más una institución política también, contaba con su propio ejército y sus propios territorios, no solamente la pequeña ciudad de Vaticano como es hoy en día, sino había un país específico que se llamaban los Estados Pontificios en el centro de Italia. Obviamente, quien gobernaba estos territorios, este país, estos estados, era el Papa, que es la máxima autoridad de la Iglesia Católica y visto desde el punto de vista del catolicismo, el representante de Dios sobre la tierra, el único autorizado, ¿no es cierto? Tenía sojuzgada a la población mediante la religión, cómo se mantenía o cómo es que económicamente hablando esta institución perduraba pues con el pago de los diezmos que precisamente se cobraba a la población. Diezmos la 10ª parte, ¿no es cierto?, de los ingresos, bienes. Muchos creen que la Iglesia Católica nunca ha cobrado diezmos. Bueno, es porque no saben de historia. La Iglesia Católica en la Edad Media cobraba los diezmos. Hoy en día es más característico de las iglesias protestantes, ¿no es cierto?, y creen que los católicos solamente dan limosnas. No, en la Edad Media se pagaban diezmos, cosa que con el paso del tiempo fue cambiando, ¿sí? Ok, otra cosa. Características entonces ya las hemos visto. Tenemos a los representantes de la iglesia. Ya hemos dicho que quien representa a la iglesia en sí es el Papa, pero el clero es el conjunto de personas que representan la iglesia. Cuando estamos hablando de representantes de la iglesia, estamos hablando de aquellos que dirigen, tienen puestos, tienen posiciones dentro de ella. Otra aclaración: iglesia no es esa construcción con esa casita con su cruz encimita, no, eso es parroquia, capilla, como le quieras llamar tú, templo. Iglesia está conformado por todas las personas que precisamente asisten a esas reuniones y hacen sus adoraciones, ¿ya? Iglesia es el conjunto de gente, y los edificios esos donde se reúnen, pues eso es parroquia, capilla, como tú le quieras llamar. Ahora, representantes de la iglesia se les llama clero. Los miembros del clero estaban divididos en clero secular y clero regular. Clero secular vendría a ser el señor que estamos viendo acá. ¿Quién es él? Él podría ser un obispo, un arzobispo, el papa, un cura, ¿no? Un párroco de alguna parroquia en sí, redundando la palabra un poquito. Y en otras palabras, ¿qué cosa es el clero secular? Son aquellos miembros representantes de la iglesia, pero que conviven con los laicos. ¿Y quiénes son los laicos? Pues todas las personas en general, el ciudadano común y corriente. El panadero es laico, la señora costurera es laico, el rey es laico. Las personas normales que no tienen cargos en la iglesia son llamados laicos. Entonces, ¿qué cosa es el clero secular? Para aclarar aquí, el clero secular son aquellas personas que tienen contacto directo con los laicos, o sea, viven en la comunidad, hablan con ellos, conviven con ellos. Por ejemplo, el párroco, el padrecito de una parroquia, ¿sí? Él tiene conversación con la gente, se relaciona con ellos porque es parte de la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, él es miembro o parte del clero secular. La diferencia está con el clero regular. Cuando hablamos de clero regular, estamos hablando de que son
representantes de la iglesia, pero no se relacionan con los laicos, no viven en comunidad, porque viven aislados, viven enclaustrados, es la palabra, dentro de los famosos monasterios. Acá estamos hablando de órdenes específicas, por ejemplo pueden ser las monjas, los frailes, los monjes. Ellos viven encerrados dentro del monasterio, ellos no salen más que a veces, una vez cada cierto tiempo. Entonces, ese es el clero regular, los que viven enclaustrados, y de alguna manera ellos sentían que estaban más cercanos a Dios porque vivían aislados, lejos de la inmundicia, ¿no? De la gente, del mundo pecaminoso, como llamaban así a las personas. En cambio, los del clero secular, del primerito, pues ellos sí, normal, ahí están con la población en general, ¿ok? Es importante hablar de los benedictinos. Precisamente esto está relacionado más con el clero regular. En el clero regular dijimos que son los laicos, ¿no? Las órdenes de personas que se encuentran dentro de los monasterios, ¿ok? Y precisamente está el grupo de los benedictinos, aquel grupo que se regía por las leyes de San Benito. De ahí viene San Benito, benedictinos. ¿Y en qué consistía la ley de San Benito? Era una serie de dogmas, costumbres, comportamientos que tenían que tener aquellas personas que vivían dentro de monasterios. La vestimenta, los alimentos que van a ingerir, todas esas cosas son especiales y exactas, no se parecen en nada al resto de las otras órdenes que hay dentro de la Iglesia Católica, ¿ok? Bien, pasamos entonces a lo que son las querellas. Este tema ya lo hemos visto cuando hicimos el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Cómo había peleas dentro de la Iglesia entre el Papa contra el Emperador. Bien, lo vamos a desarrollar otra vez y un poquito mejor. Primero, querella es como no estar de acuerdo en algo, una pelea, diferentes puntos de vista, y entonces entendemos por querella que va a haber problemitas dentro de la iglesia, problemas dentro del clero. ¿Qué tipo de problemas? Por ejemplo, ojo, esto estamos hablando de la iglesia de la Edad Media, yo no estoy diciendo de que estas cosas pasan hoy en día, así que si alguien toma esto como que estoy criticando y atacando a la iglesia católica, pues no lo estoy haciendo, porque la iglesia medieval no se parece en nada a la iglesia contemporánea, la iglesia de hoy en día en el 2020, ¿ok? A ver, ¿qué pasaba en la Edad Media con los miembros del clero? Habían vicios, muchachos, vicios, es decir, habían cosas que estaban haciendo mal, ¿ya? Y esto no me estoy inventando yo, que soy un hater ni nada de eso, Son cosas que están registradas y lo puedes encontrar en cualquier libro de historia en internet, así que puedes verificar las fuentes también. Estos dos vicios son la simonía y el nicolaísmo. Simonía consiste en la compra de cargos eclesiásticos, ¿sí? Para poder ascender. O sea, digamos, soy un sacerdote, pero quiero que más adelante sea pues a un obispo o un arzobispo, quizás algún día el papa. Entonces, esto se supone que tenía que ser por méritos, ¿no? De acuerdo a las características, la vocación de servicio que tenían. Pero muchas veces era solamente por actos de corrupción, ¿no? Comprar estos cargos, ¿no? Tengo plata y quiero comprar para que más adelante, oh sorpresa, me nombraron arzobispo. Ese era uno de los vicios o males que estaba sucediendo en la Edad Media. Pero hay otro un poquito mucho más serio, que es el nicolaísmo. El nicolaísmo tiene que ver con que muchos representantes del clero no estaban cumpliendo sus votos de castidad, es decir, el celibato. ¿Y en qué consiste el celibato? Supuestamente que los miembros del clero católico no deben tener relaciones sexuales, ¿sí? No tienen que tener una pareja sexual, ya sea hombre o mujer, ya sea una monjita, un sacerdote, un obispo, un arzobispo. Ellos hacen ese voto de castidad, ¿no es cierto? Pero lo que pasaba es que no lo estaban haciendo. Ya y a escondidas y a ocultas de las grandes autoridades de la iglesia se estaba rompiendo esta ley. Por lo tanto, a esto se le llama nicolaísmo. Precisamente para poder reformar la iglesia y que ya no esté habiendo estas cosas que hacían quedar mal a esta institución, surgieron reformas y órdenes religiosas, como por ejemplo la abadía de Cluny y el monasterio de Cisteo. ¿Qué pasa acá? Estos monasterios, estas órdenes, tratan de impulsar una disciplina más eficaz, más férrea, para que los que quieran pertenecer al clero muestren pues un comportamiento adecuado y no como lo que estaba pasando, ¿no es cierto? Entonces ambas son dos movimientos, por ejemplo, franceses, y esta última, el monasterio de Citeaux, el representante está aquí, que es Bernardo de Claraval, ¿sí? Es el fundador del monasterio de Citeaux. ¿Y qué pasa acá?
él es un personaje conocido porque fue el que convocó a la Segunda Cruzada. O sea, es un personaje dentro de la Iglesia Católica muy respetable, ya que precisamente él quería combatir estas dos cosas. Quería que la Iglesia realmente esté representada por personas que tengan principios, ¿no? Que de alguna manera cumplan con las cosas que se comprometen a hacer. Por algo hacen votos, por algo deben tener esta vocación de servicio religioso. Cuando hablamos de la querella de las investiduras, ¿sí se acuerdan, no es cierto? La querella de las investiduras es aquel episodio en el cual el Papa se pelea con el emperador, porque el Papa es quien debe ordenar a los obispos, el Papa es quien debe consagrarlos, ¿no? Investirlos, por eso se llama así, querella de las investiduras. Pero había un personaje que se sentía superior al Papa y que sentía que tenía el poder para hacerlo. Este era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no es cierto? Entonces, primero entender que en la Edad Media, muchachos, se creía que Dios le había entregado a los hombres dos tipos de poder. Un poder espiritual y un poder temporal. ¿Quién tenía ese poder espiritual? Pues obviamente el Papa de la Iglesia. Y el poder temporal lo habían recibido los reyes y emperadores. Pero ahora, ¿cuál de los dos es más importante? ¿El espiritual o el temporal? Aquí es donde van a empezar las peleas. Entonces, el Papa, por ejemplo, va a decir que más importante que el poder temporal es el poder espiritual, o sea, el que él tiene. Los emperadores van a decir lo contrario. No, nosotros tenemos más poder que el Papa. Entonces, acá va a haber pues, esa disyuntiva, esa pelea. ¿Y dónde se produce esto de todo? En el año 1075, cuando precisamente Enrique IV del Sacro Imperio se pelea con el Papa Gregorio VII, porque ya lo dije, ¿no? Él estaba invistiendo obispos y él no tenía pues la autoridad de hacerlo. Quien tiene la autoridad únicamente es el Papa. Esta pelea se llegó a conocer como la querella de las investiduras, que finalizó con el Concordato de Worms en 1122. Precisamente en este concordato, el hijo de Enrique IV, Enrique V, él firma este concordato donde se aprueba que el único que debe investir a las personas, a los obispos, es el Papa. Entonces, fin de este problema. Sin embargo, muchachos, las divisiones ya se habían dado, no en este caso, sino más bien a nivel mundial. Recuerda que de la Iglesia Católica se desprende otra iglesia, hoy en día con muchos feligreses, que es la Iglesia Ortodoxa, sobre todo en el Imperio Bizantino, ¿no es cierto? La Iglesia Ortodoxa no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, tienen sus propias leyes, sus propios ritos, sus propios líderes. Ellos no reconocen que el Papa de Roma sea la autoridad, sino que ellos reconocen que no Papa, que su líder es el Patriarca de Constantinopla. Entonces, bueno, ambos son cristianos porque creen en Cristo y en todo eso, pero desde puntos diferentes de vista, ¿ok? Y para finalizar, vamos a hablar de la fe medieval, qué cosas, qué tradiciones, qué costumbres tenía la gente en la Edad Media. Se creía que la religión era parte o la vida terrenal, esta vida en la que todos venimos a ser probados, era parte de una prueba porque se esperaba que haya una esperanza de una vida mejor que vendría después de la muerte. Por eso es que la iglesia siempre decía, pórtate bien, esto que haces es pecado, te vas a ir al infierno y cosas así. Entonces las personas decían, bueno, acá en la tierra me tocó sufrir, me tocó vivir así, pobre, con hambre, con miseria, todos me tratan mal, pero en la otra vida sí seré feliz, ¿no? Eso es lo que se creía, ¿no? Una manera muy triste de vivir, la verdad. Ahora, había herejías. ¿Qué cosas son las herejías? Era cuando se enseñaban falsas doctrinas acerca de algo. Digamos, la iglesia dice que el bautismo debe ser con un poquito de agua en la cabeza, ¿no? Es lo que dice la iglesia católica. Pero por ahí alguien decía, no, que tiene que ser, digamos, lo voy a inventar, un poquito de agua en las rodillas, o en el tobillo, o en el codo. Eso, por ejemplo, que acabo de inventarme ahorita, la iglesia lo consideraría una herejía. Y en la Edad Media, ser hereje era símbolo, pues, ya de recibir estos dos castigos, ¿ya? Había dos medios para evitar que los creyentes caigan en herejía. La excomunión, que significa que eres eliminado, expulsado de la iglesia católica, ya tus nombres son borrados como si nunca te hubieses bautizado y por ende tu alma se va al infierno. Y por otro lado, la Inquisición, que esto ya es, en sí la excomunión era vista con lo peor que le puede pasar a una persona.
Hasta la Inquisición incluso es más suavecita en este sentido, porque la Inquisición consistía en castigos físicos, pero para la gente de esa época prefería mil veces esos castigos, esa vergüenza pública, que le quiten sus propiedades, que los castiguen físicamente, pero ser excomulgado ya, un cristiano de esos años, eso ya era pues lo peor que le podría pasar, ¿ya? Y otra manera de castigar, entre comillas, castigar a las personas que cometían herejías también en la Inquisición, por ejemplo, se hacía la excomunión, ¿no es cierto? Y acá las fogatas, donde, la hoguera, perdón, fogata. Las hogueras donde se quemaba vivas a las personas, sobre todo que eran acusadas de brujería, de hechicería. Las peregrinaciones son viajes, ¿ya? Pero no de placer, no así como hacer turismo, sino más que nada eran viajes religiosos que las personas hacían para visitar los lugares sagrados del cristianismo, o sea, Jerusalén, Roma o Santiago de Compostela en España, precisamente lugares claves donde sucedieron acontecimientos importantes de la historia bíblica. Los peregrinos salían de sus casas e iniciaban este viaje que les tenía que costar sacrificio, tiempo, porque era una manera de adorar a Dios, por decirlo así. Recuerda que precisamente las cruzadas comenzaron por este problema, porque los peregrinos iban mucho a Jerusalén, pero luego los turcos se apoderaron de la ciudad y ahí el Papa Urbano II reclamó y convocó a la primera cruzada, los señores feudales fueron y ya sabes toda esa historia. Entonces ya entendemos mucho mejor qué cosas son las peregrinaciones. Y eso sería todo, muchachos. El tema que hemos trabajado es la iglesia medieval. Una forma de ver por qué la gente de la Edad Media tenía ese comportamiento es ver que esta institución realmente ejercía un poder y una influencia bastante fuerte. Ese poder en la Edad Moderna ya fue bajando un poquito, porque el hombre produce un renacimiento, ¿no? El humanismo, todo esto hace que la iglesia ya poco a poco pierda ese poder e influencia. Para la Edad Contemporánea, siglo XIX, siglo XX y el siglo XXI actualmente, la iglesia sigue siendo un factor importante dentro de la vida de las personas, pero ya no con esa influencia que sí tenía durante la Edad Media. ¿Ya? Eso sería todo, muchachos. Ya nos estamos viendo en la videoconferencia que tendremos en las clases a través del Zoom. ¿Ok? Gracias por su atención.